Jesús, ante tu presencia estamos elevando nuestra oración a ti, pidiéndote, Padre, que el poder de Dios se derrame, se manifieste grande y poderosamente, que de tu Santo Espíritu derrames, Padre, sobre toda alma que ha creído y esté en este lugar, en el nombre de Jesús. Bendigo esta congregación y declaro que el poder de Dios se derramará sobre toda carne que ha humillado su vida ante la presencia de un Dios de poder. Te damos gracias, Padre, porque tú estás aquí con nosotros y eres tú quien ministrará nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso. Y poder salía de él. Texto bíblico, San Marcos 5:25 al 34. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Amén. Poderoso el Señor haciendo milagros y señales. Amén. La fe de la mujer enferma. Amén. No cabe duda que la mujer sentía hondamente su necesidad, y fue a raíz de escuchar hablar de Jesús y de las maravillas que hacía, que ella tuvo el deseo, tuvo la fe y creyó que en Jesús había poder. Amén. Cuando surgió en ella la fe, como el caso de Jairo, se trataba de una fe auténtica que lograba superar los obstáculos. Aquel hombre fue y le dijo: maestro, ve, y si tan solo pusieres la mano sobre mi hija, será salva. Amén. Porque él tenía la fe en un Dios de poder. Amén. Gloria a Dios. No dijo: a ver si se cura. El ser humano debe de tener convicción de que tiene un Dios de poder. Amén. Que tiene un Dios santo y verdadero. Amén. Como ya hemos dicho, su fe le dio las fuerzas necesarias para lograr abrirse paso entre la gente y llegar hasta Jesús. Y cuando finalmente fue sanada, la fe le llevó a confesar toda la verdad acerca del bien que había recibido. Amén. Se sintió descubierta porque en aquellos tiempos era difícil o era prohibido ante la ley de Moisés que alguien hiciera eso. Algunos han pensado que la mujer se había propuesto tocar el borde del manto de Jesucristo, pero debemos notar que Jesús subraya que lo que le había salvado era su fe en él. Amén. Esa mujer
iba con un corazón lleno de fe. Amén. No iba dudando a ver si ocurría un milagro. ¿Cuántos hemos venido con fe de que Dios tiene algo para nosotros? No a ver si Dios puede. Porque esa es la tristeza o la triste realidad en las iglesias. Vamos a la iglesia, pero a ver si algo ocurre. Usted viene donde se mueve un Dios de poder, donde hay un Dios que sana, que bendice, que transforma el corazón del hombre. Amén. Y le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El toque del manto de Jesús fue solo una expresión de fe que ella tenía en el poder de Jesucristo. O sea, en nosotros debe de existir esa sensación, ese sentir de fe, de que Dios es grande y poderoso. Todos, cuando no sabemos entender qué es fe al Señor, decimos: es que el tiempo es de Dios. Y nos acostumbramos a vivir enfermos, yendo a la iglesia pero sin recibir, porque no tenemos la capacidad de entregarnos a Dios, abrir nuestro corazón a Dios. El momento en que usted siente el fluir del Espíritu Santo no es para que llore nada más porque sintió la sensación. Es el momento que crea, que active su corazón y diga: soy sano, soy libre. No esperar que alguien le diga: Dios te ha sanado, sino creerlo primero en su corazón. Porque eso es lo que hace pequeño el poder de Dios en el corazón del hombre, el dudar de que un Dios grande pueda hacer milagros. ¿Quién me ha tocado?, dijo el Señor. Él sabía quién era, pero es un hecho para que quedara registrado para las generaciones hasta los tiempos del fin. La mujer fue sanada por el hecho de tocar con fe el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero al hacerlo intentó pasar desapercibida entre la multitud. Su actitud podía ser razonable, dado que los judíos no habrían aceptado una mujer inmunda acercándose a un hombre como nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la ley, cuando una mujer estaba en sus días o quedaba con flujo, era inmunda y no podía acercarse a lo sagrado o a lo divino de Dios. Amén. En el tiempo de la ley, la mujer en menstruación o en tiempo de enfermedad no entraba al templo. Era prohibido por la ley de Moisés, porque en ese tiempo se consideraba inmunda. O se le llaman algo que no agrada a Dios. Pero sin embargo, Jesús percibe con total claridad que había salido poder de él. Amén. Ahora bien, ese poder no era solo sanador. Acuérdese que Él es el que limpia el pecado del mundo. Este es un hecho muy interesante que no debemos pasar por alto o desapercibidos. Cuando alguien tiene a Cristo en su corazón y pone sus manos sobre usted, ¿qué sale de ese ser? Poder de Dios, porque el hombre no tiene ningún poder. Lo que sale es poder de Dios. Sí, amén. Entonces el Señor percibe que el poder de Él había salido, porque en ese momento Él estaba siendo contaminado. Pero Él no podía ser contaminado, sino que el poder de Dios sale para limpiar a aquella mujer y hacerla salva de su azote. Amén. Gloria a Dios. Por un lado, es importante notar que aunque eran muchas las personas que iban con Jesús y que incluso le apretaban, solo una de ellas tocó con fe a Jesús y fue sanada. Gloria al Señor. Amén. Podían haber multitudes. En las iglesias muchas veces se llenan, pero no todos tenemos la capacidad de creer que Jesús
está haciendo algo. Amén. Amén. Así sientan que Jesús está ahí, que está ante su presencia. No podemos deshacerlos de la humanidad, de la carne, y hacerlos sentir en el Espíritu, para que Dios en el Espíritu pueda destruir la enfermedad, pueda destruir la inmundicia. Porque el ser humano, su naturaleza es pecado. Amén. Pero hay un momento en el que el hombre puede estar en el Espíritu con Dios. Gloria al Señor. Un hijo de Dios ya no vive en la carne. Debe de tener un estado en el cual sienta que vive también en el Espíritu. Amén. Y en este estado, un tanto desordenado, se daban empujones e incluso apretaban a Jesucristo. Por el contrario, la mujer enferma buscaba cómo aproximarse a Jesús con un propósito completamente diferente. Amén. Ella buscaba su milagro. Amén. Ella buscaba con fe tocar el manto del vestido. Muchos estudiosos creen que esa mujer no tenía 12 años de enfermedad, porque si no, no hubiera podido caminar con la fuerza que tuvo para ir a tocar a Jesús. Sí, amén. Pero lo que los estudiosos no han entendido, que hay un Dios que da poder y fuerza, que renueva la vida del que cree. Aquella mujer creyó y con fe buscó a Jesús. Sí, amén. Muchos en el tiempo de ahora les duele el cuerpo, ya no van a la iglesia. No van a buscar a Jesús para que estén sanos. Esa mujer, en el estado que vivía 12 años de enfermedad, tuvo la capacidad de ir y tocar al Señor. Amén. En su corazón vive sabe cuántos años y no hemos sido capaces de sentirlo y decirle: Señor, aquí estoy. Amén. O aquí vives en mi corazón. Amén. Amén. Ese es el momento en el cual el cristiano debe de darse cuenta que en él hay un Cristo vivo. Ella era movida por su profunda sensación de necesidad y con un corazón lleno de fe y esperanza en Jesucristo, fue y tocó su manto. Qué contraste, pero esto mismo ocurre constantemente en las iglesias de Cristo en el presente. Muchos acuden a escuchar acerca de él, pero muy pocos son los que se acercan a él con una fe personal en su corazón, con una fe genuina que pueda mover el poder de Dios y recibir su milagro. Amén. Nosotros podemos tener esa capacidad. Nosotros debemos de creer que hay un Dios poderoso. Amén. Y el creer no debe de ser de labios, sino de corazón. Amén. Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, les dijo: ¿quién me ha tocado? Los discípulos no entendían el poder de Jesús para sanar. Ellos veían milagros, y aún en estos tiempos hay muchos que dicen: no creo que porque alguien le impuso la mano sea sano. Ese es el Dios que les predico. Tiene el poder de sanar, de bendecir, de libertar, porque Él vive, Él no ha muerto. Bendito sea el Señor. Probablemente se habían acostumbrado a ver fluir el poder de Dios entre las multitudes. Amén. Probablemente ellos se habían acostumbrado que Jesucristo no tenía limitaciones en lo espiritual. No entendían lo que se movía en sí. Porque hay algo, el poder de Dios no lo ve, se siente. Amén. Y el que está en la carne no puede sentir lo que yo siento. Amén. El que esté en el Espíritu sí sabe
de lo que les estoy hablando. Amén. El mover, el fluir del Espíritu Santo se manifiesta cuando usted abre su corazón a Dios, cuando usted le dice te amo, Señor, cuando usted entiende que Él está aquí, cuando usted puede recibir o sentir sensación en su ser, en sus manos, en todo su cuerpo, que hay un fluir sobrenatural que toca su mente y corazón. Entonces podrá decir lo que dijo el rey David: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre, porque estaba moviéndose en el poder del Espíritu de Dios. Pero el Señor tenía que enseñarles que había un costo y que era alto humanamente hablando, porque era un caso totalmente diferente. Cuando Dios creó al hombre era algo diferente. Ahora Cristo no estaba en la forma de crear, sino de salvar lo que se había perdido. Él estaba tratando ya con el pecado de la raza humana. ¿Sabe usted lo terrible que es el ser humano? En este corazón, así como se puede guardar el amor de Dios, se puede guardar las maldades más horrendas que puedan fluir por su mente. Ese es el ser humano. Y con eso estaba tratando nuestro Dios. Amén. Jesucristo estaba tratando de hacer entender a un hombre en pecado, a un hombre que no tenía o que no encuentra el remedio si no llega a los pies de Cristo. Usted encontró la medicina para encontrar su salvación solamente cuando aceptó a Cristo. Amén. Solamente cuando abre su corazón a Dios puede saber que hay un Dios que sana, que hay un Dios que bendice grandemente, que hay un Dios que le ha dado la mano para guiarlo. En algún sentido que es imposible de explicar y cuantificar la salvación del hombre, recordemos que la misma ley de Dios habla de la inmundicia. En el libro de Levíticos 15:25 usted va a encontrar que una mujer era inmunda cuando la mujer tenía flujo de sangre y ella le tocó, pero Jesucristo no podía ser contaminado porque Él es el que quita el pecado del hombre. El Señor tuvo el poder y la capacidad no solo de sanarle, sino de perdonarle sus pecados. Y aquella mujer quedó libre de su azote. Y todo esto, como explica el apóstol Pablo, con la finalidad de llevar nuestra maldición para que nosotros pudiéramos ser salvos en el nombre de Jesús. El libro de Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Amén. Cristo en la cruz lleva todo el pecado del mundo. La maldición que acechaba o que está sobre el hombre la toma Jesucristo cuando usted lleva al hombre viejo a la cruz y lo crucifica. Ahora usted nació una nueva criatura. Ahora usted es libre de la maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pero no solo porque llegó a ser colgado, sino porque en la santidad del Señor estaba dando el pago por cada uno de nosotros. La mujer, temiendo y temblando, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. El Señor Jesús cumplía con todo el programa que su Padre le había encomendado, y aunque una niña moribunda esperaba el toque de sus manos de poder, debía detenerse para atender a esta mujer y a todo aquel que le encontraba. La hija de Jairo esperaba agonizando, esperaban que él llegara y pusiera su mano sobre ella. Pero el Señor no se guiaba por lo que la gente le decía, sino por lo que el poder de Dios lo mandaba a hacer. Y él primero llega
a pasar todos estos incidentes para ir a la casa de Jairo. La fe es algo hermoso que nace y es un don de Dios. Amén. En nuestras oraciones debe de haber petición al Señor que nos dé ese don de fe. Es triste llegar a conocer la verdad de Dios y no poder creerle. ¿Por qué no creerle si lo conoce? No le cree el que no le conoce, pero usted ahora conoce el amor de Dios. Amén. Para aquel pueblo era necesario que la mujer no quedara en el anonimato, sino que confesara lo que había pasado. Fue entonces cuando Jesús preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Por supuesto, Cristo sabía quién era la persona que había sido sanada. Amén. Pero era necesario que la mujer se identificara y diera testimonio público de la obra de Dios en su vida. Usted, cuando recibe algo de Dios, no calle lo que Dios ha hecho en su vida. Háblelo, testifíquelo, porque hay un pueblo esperando ver si todavía hay un Dios vivo en la tierra. Esto era necesario por varias razones. Confirmaba el principio que el apóstol Pablo expresó: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El libro de Romanos 10:10. Entonces, aquella mujer no solo testificaba, sino que también confesaba que el Salvador había llegado a esta tierra, que el Salvador del mundo le había devuelto la vida. Porque aquella mujer no solo hubiese muerto en la inmundicia, sino que su lugar a donde iba a ir era el infierno o el castigo. Pero el día que conoció a Jesús y confesó sus pecados, ella fue salva. Gloria a Dios. Además de todo esto, o de cosas tan hermosas, el ejemplo de fe no debía de quedar oculto a los ojos de la multitud de curiosos, y debían aprender que solo por la fe es posible obtener los beneficios de Dios. Gloria a Dios. Usted debe de tener fe. La fe sin obras es muerta. Obre con fe para que el poder de Dios se manifieste en una fe salvadora, que lo lleve a encontrar la salvación en nuestras almas. En un principio la mujer intentó esconderse para no tener que ruborizarse contando públicamente la naturaleza de su enfermedad y la manera en la que había recibido su sanidad. Pero al tocar al Señor no podía quedar oculto lo que había sucedido. Probablemente ella esperaba alguna reprensión de parte de nuestro Señor por haberle tocado estando inmunda ceremonialmente. Se le llama ceremonialmente porque era un tipo de ceremonia en la ley de Moisés el decretar inmundicia en una persona. Pero nada más lejos de esto, el Señor tuvo el amor que siempre ha tenido para todos. El Señor le animó y confirmó su sanidad con unas cariñosas palabras diciéndole: hija, tu fe te ha hecho salva. Alabado el nombre del Señor, porque Él estaba confirmando el poder de Él en esta tierra. Ve en paz y queda sana de tu azote. Fácilmente podemos entender el alivio de la mujer después de haber confesado a Cristo públicamente. Bendito sea el Señor. Nosotros somos
llamados hijos de Dios. Amén. Y siempre les he dicho, recuerde, el que nos llamemos hijos de Dios no nos da derecho al reino. Amén. Lo que nos da derecho al reino del Señor es la obediencia. Gloria a Dios. Es ahí donde nosotros debemos de trabajar el año que hemos comenzado, obedecer a Dios. Gloria a Dios. Que lo que hagamos, lo hagamos con el conocimiento de Dios, con el amor de Dios. Usted le prometió algo al Señor, hágalo con sabiduría. Yo le prometí a Dios, no le prometió al pastor ni a su hermano. Usted tiene un compromiso ahora con Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y si algo le prometió a Dios, cúmplalo. Amén. Y el Señor se manifestará grandemente en cada uno de nosotros. Amén. Y a partir de ese momento, la mujer volvió a formar parte de la vida social y religiosa del pueblo de Dios, porque ella encontró al Salvador. Amén. Usted ya encontró al Salvador, usted es parte de ese cuerpo de Cristo. Ahora puede gozarse con los que se gozan. Dijo Pablo, ahora hablo con los que ya entienden, o los que ya digieren, porque ahora usted ya no es un hijo de Dios de lechita, sino de comida sólida. Amén. Usted ya conoce al que vive. Ahora dele fuerza a Cristo en su corazón, Amén. orando, leyendo las sagradas escrituras, amando a su prójimo, recordándose que hay un Dios grande y poderoso en su vida, levantándose, acostumbre que sea un hábito y un hábito bueno, hablar con Dios, entregando su vida en oración, que todo lo que haga sea bendecido este día. Amén. Amén. Va a comer, acostumbre a darle gracias al Señor por los alimentos y que esos alimentos le sean de bendición en su vida. Aleluya. Gloria a Dios. Va también a tomar su descanso otra vez en la tarde, acostúmbrese a orar y pidiéndole perdón a Dios por todo lo que hayamos hecho y que no agrada a Dios. Amén. Amén. Muchos decimos es que vengo cansado, muerto de cansancio. Mentira, primero viene la novela o las noticias para dormirse. Acostúmbrese a hablar con Dios Amén. y eso le abrirá las puertas a toda bendición de Dios. Amén. Gloria a Dios. A orar por sus hijos. En mucho hogar no acostumbramos porque nos da pena que los hijos nos digan por qué vamos a orar. Ore por sus alimentos cuando están en su hogar. En todo momento que haya la necesidad o se presente el momento, ore al Señor. Eso no es ser religioso, eso es vivir en el amor de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros debemos de estar conscientes de la necesidad que había ya en aquellas almas que vieron a Jesús caminar en esta tierra. Ahora estamos viviendo lo mismo. Hay necesidad grande en esta tierra. Pero Jesús igualmente, con ese poder santo y maravilloso, cuando Él impuso su reino en la tierra, Él está con nosotros y nosotros no le conocemos. Amén. En aquel tiempo, dice su palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora está con nosotros y muchos no somos capaces de recibirlo con amor en nuestro corazón, por Amén. respeto, Aleluya. porque Dios merece toda honra y toda gloria. Amén. Jesús estaba consciente de su necesidad. Es que aquella mujer había probado de todo y había gastado mucho dinero buscando una solución. Se acercó con determinación y fe, reconociendo que Jesús tenía poder para sanarla. Amén. Ella antes de tocarlo dijo y confesó, si tan solo tocase su manto quedaré sana. Amén. Qué confesión de fe. Si usted ha creído a Dios
esas confesiones de fe a cualquiera le enchinan la piel. Gloria a Porque Dios. Jesucristo vive. Amén. Porque el mismo Dios a quien deseaba tocar a aquella mujer está aquí. Amén. ¿No desea usted tocar al Señor? Amén. Tráigalo en su corazón ese Amén. deseo. Que no necesita ir usted y tocarlo. Él dio ya el toque divino sobre todos. Amén. Ella vio su oportunidad, usted tiene la oportunidad ahora. No salga igual de un inicio de año con poder y autoridad, sintiendo la presencia de Dios. Amén. Vio su oportunidad y no la desaprovechó. Esa era su hora. Y a pesar de que las circunstancias eran difíciles, se propuso tocar a Jesús y obtener su sanidad. Ahora todos debemos de tener un propósito. ¿Quién no quiere vivir sano este año que hemos comenzado? ¿Quién no quiere vivir bendecido? Levante su mano y créale, porque Él vive, Él no ha muerto. Exprese el amor a Dios, exprese esa palabra, porque Él no es sordo, Él oye. Cuando usted le dice, Señor, escucha mi palabra, escucha mi clamor, usted clame con el corazón. No vino a otra cosa a la iglesia, vino a recibir del que vive por los siglos de los siglos. Y Él trae bendición, sanidad, liberación cuando le creemos. Él está con nosotros. Hoy lo invito a acercarse a Jesús con la firme determinación de obtener lo que necesita de Él. Medite, tome ese momento el cual le puede transformar su vida. No crea que necesita tanto. Yo me pongo a meditar cuando más un minuto y la presencia de Dios está conmigo. No creo que un ser humano no pueda tener 5 minutos en el día para meditar en el Señor, para recibir su poder. Basta de ser un seguidor, sé un verdadero hijo de Dios. Amén, Señor. Sé uno que tiene experiencia en lo espiritual. Es el momento de sentir una experiencia hermosa con Dios. No es momento de pensar en otra cosa, sino qué va a hacer Dios con nosotros ahora que hemos puesto nuestras almas en las manos de Dios. Amén. Dijo el salmista, he derramado mi alma en ti. ¿Qué significa eso? Abrir su corazón, rasgue su corazón, no sus vestidos, dijo el profeta. Y es ahí donde usted va a encontrar el poder de Dios, rasgando su corazón para destruir todo sedimiento, toda inmundicia que no agrada a Dios. Amén. Póngase su mano en el corazón y va a sentir que palpa. Y no palpa solo por su naturaleza, sino porque allá hay un Cristo vivo, Sí, amén. que ahora le sana corazón, le sana su mente, le sana su alma, que es lo más importante. Amén. En el nombre de Jesús declaro liberación en esas mentes cautivas. En el nombre de Jesús declaro sanidad en esos corazones, en esos cerebros enfermos, en esos páncreas enfermos, en esos hígados enfermos, riñones. Hay poder en la sangre de Cristo. Extienda su mano y dígale, yo recibo mi sanidad, porque el que vive está aquí. Aquel que le dio la sanidad a la mujer del flujo de sangre le puede sanar ahora. Créale, porque al que cree todo le es posible. En el nombre de Jesús bendigo esta congregación y la declaro sana, libre por el poder de la sangre de Cristo, porque Él puede sanarle, bendecirle, así como le dio la promesa de salvación y vida eterna en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Póngase de pie, porque esto no ha terminado. El Señor está con nosotros. Él quiere sanar, Él quiere hacer milagros. Él quiere oír esos testimonios. Él quiere ver hijos de Dios libres, no cautivos, sanos, no enfermos. Gloria. En el nombre de Jesús, Padre, pido que el poder de Dios se derrame sobre esta congregación. Hemos dado inicio a un año nuevo, a un año de poder donde los corazones sentirán la presencia de Dios, en donde nuestra mente
caminará con obediencia y con amor a Dios. En el nombre de Jesús, declaro sanidad en cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, pido que el fuego de Dios se manifieste, que el poder de Dios sea destruyendo la cautividad, destruyendo la enfermedad, el desánimo, la incredulidad. No veamos solamente el venir a la iglesia como un compromiso. Vea lo que hay amor a Dios, que vino porque ama a Dios, que vino porque se ama a sí mismo, porque ama a su prójimo. Y yo en tu nombre, Jesús de Nazareno, declaro la bendición, la liberación, la sanidad, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.